Muy buenos días, bienvenidos a esta conversación que hoy día va a ser entre nosotros tres. Buenos Y, días. y- y- Muy y buenos días. siguiendo toda esta línea en que hemos estado conversando acerca de persuasión y de todo, y la semana pasada hablamos, yo les dije que había visto un artículo acerca de por qué habían 5 o 6 razones que decía este autor de por qué no se habían aceptado inmediatamente descubrimientos científicos que hoy día son aceptados como correctos. Y un ejemplo de eso es las leyes de la genética de Mendel, por ejemplo, que solamente 20 años después de la muerte de Mendel, un par de italianos rescataron todo el trabajo de Mendel, le dieron todo el crédito, afortunadamente, y de ahí en adelante entonces se aceptó que esto es el gen dominante, el gen recesivo y cómo se van heredando los rasgos. Y entonces pensaban en qué dificultades se enfrenta siempre la gente que está tratando de hacer cosas disruptivas, pues. Entonces todo esto de la persuasión tiene mucho que ver con eh, el grado de disrupción que uno está provocando. Y yo no creo que tenga mucho que ver con la credibilidad que pueda tener o no, porque finalmente uno puede demostrar cosas, pues, ¿no? O sea, cuando uno dice disruptivamente, y esto es muy disruptivo todavía en muchísimas fábricas. Eh, eh, no es verdad que si todo el mundo está trabajando todo el tiempo, usted logra la máxima productividad. Eso no es cierto. Es más, usted logra la máxima productividad en su fábrica cuando mucha gente dentro de su fábrica no está trabajando, está ociosa. Yo lo puedo mostrar eso. Disruptivo, pues. Entonces, no necesito que me crean, porque basta que me pregunten, demuéstrelo. Y luego demuestra, y uno hace el balanceo de las líneas y demuestra que todo se va para abajo cuando uno balancea la capacidad de las líneas, entonces necesita desbalancear la capacidad, y si necesita desbalancear la capacidad y después llena de WIP, también se reduce la capacidad. Entonces, esas dos cosas conducen a que tenemos que tener la capacidad desbalanceada y al mismo tiempo tener controlado el WIP. Como consecuencia, alguien tiene que quedar sin trabajo cada tanto tiempo. Eso es imposible que no pase, o sea, tiene que pasar así. Y de esa manera se logra la máxima productividad de la línea. Listo, yo demostrado. No necesito que me crean, pero es disruptivo a más no poder. Y la gente no lo acepta, muchas veces. No lo aceptan por, no sé, argumentos de autoridad. Sí, puedes decir todo lo que quieras teóricamente, pero mientras no me lo diga alguien a quien yo respeto, no sé, algún profesor del MIT o de Harvard, o cuánta gente hace esto. O sea, 2 trillones de moscas no pueden estar tan equivocadas, ¿cierto? Ahí Estoy ocurre, citando a Mafalda. sí, ahí ocurre, digamos, en ocasiones que hay conceptos que en un momento dado se asientan y se convierten en paradigmas y en verdades aceptadas. Y yo escuchaba en algunas oportunidades a un amigo que decía, refiriéndose de una manera jocosa y de una manera, pues, quizás con sátira a temas y decía, es que esos son leyendas urbanas, ¿cierto? Pero hay leyendas urbanas que se convierten en una cuestión que es algo firme, o hay cuestiones que en un momento dado se van asentando en cada una de las mentes de las personas y es ese pensamiento precisamente. O sea, una tesis, ¿cierto? Que como tal se convierte en creencia y esa creencia es por la que se batalla y por la que se entrega todo y él logra es buscar que toda persona que esté en una planta, en una organización, en una empresa, esté ocupada haciendo cosas, esté moviéndose, esté sudando, esté
en un momento dado Sí, viéndosele trabajar porque se cree que de esa manera, como consecuencia, toda la organización va a tener productividad. Y esas yo no creo creencias que esa sea la creencia, ¿eh? esa es la Luis Miguel, creencia que existe. no, Yo yo tengo no otra creo. creencia. Yo Yo no creo que creo hay que esa sea otra la creencia. creencia. Yo creo que Yo la creo creencia que es otra. La creencia es que yo estoy pagando por el tiempo de esta persona, más me vale que esté trabajando. Esa es la creencia. No está mirando toda la organización. O sea, en el momento que mira a toda la organización, usted suma 2 más 2 y se da cuenta de que la cosa no camina. Pero el problema está en que estoy pagando el sueldo. pues ¿Cómo así que cuando, está desocupado? pues cuando nosotros teníamos en una oportunidad visitas de la alta gerencia, del vicepresidente, el vicepresidente ejecutivo, el vicepresidente operativo o el presidente, pues lo primero que hacíamos era irnos con los coordinadores a revisar los talleres y a comentarles a la gente que íbamos a tener una visita, que utilizara todos los, que reforzaran el uso de los elementos de protección personal, la limpieza y algo más importante, que se ocuparan en algo. Es Que decir, parecieran trabajando. que no nos vieran desocupados. Ahora la pregunta es ¿por qué? Haciendo la reflexión en este momento es porque la percepción que ellos tienen es que una persona que está desocupada, está ociosa y está sobrando y es candidato a ser recortado. O que está en conjunto está sobrando, entonces el trabajo que hacen 4 lo pueden hacer 3. Entonces usted puede reducir Sí. el costo. Sí, ahí hay una mezcla de cosas que es el por qué una creencia como esta se asienta y queda como dice, con una cuestión que incluso hay abanderados de la lucha porque eso sea así y eso desemboca en sistemas que se organizan para que eso sea así y adicionalmente pues hay incluso explicaciones del porqué de la creencia y sí, es lo que Pero, menciona a Matías, es ver, cierto, o sea, que en un momento dado la ujú, cuestión de pronto más inmediata, o sea, es como te estoy pagando, yo te estoy pagando para que estés ocupado y yo quiero que estés ocupado. ¿Cierto? Bueno, ya, y esa es la eso que yo genera un cuestiono. estado en las organizaciones que se arraiga y que hacen que se conviertan en obstáculos para poder lograr concebir, aceptar e implementar una nueva manera de hacer las cosas que sería No solo diametralmente eso, todo Luis lo Miguel, otro, ¿no? no solo eso. Eso fomenta reducir la productividad. Lo voy a explicar. Usted no puede inventar más trabajo y que está siendo demandado por el mercado. Es una cantidad finita, eso es una cantidad limitada. O sea, si, por ejemplo, estamos haciendo productos a pedido, voy a poder hacer tantos productos como los que me compraron. Porque si ya terminé de hacer todos los productos que me compraron y yo quiero ocupar mi capacidad, tengo que inventarme algún producto que nadie me ha comprado todavía, corriendo un grandísimo riesgo de fabricar algo que nadie más, o sea, que no me va a comprar en la vida, ¿cierto? Mm. Si estoy fabricando productos estandarizados también, ¿no? Productos de entrega inmediata, y ya tengo, según teoría de restricciones, los amortiguadores completos, y todavía tengo capacidad, si produzco un producto más, ahora estoy generando exceso de inventario. ¿Ya? Entonces tengo una cantidad fija que fabricar. No es siempre hay algo que hacer. No. Es, hay una cantidad fija de trabajo que hay que hacer. Ahora, como tengo una cantidad fija de trabajo que hay que hacer, si yo lo hago más rápido, soy más productivo, ¿sí o no? ¿Cómo se mide? Sí. Si lo hago más rápido y ya no tengo nada más que hacer, ¿qué va a pasar con mi tiempo? Se libera. Se libera tiempo ocioso.
Entonces, cuando yo libero tiempo ocioso, soy más productivo. Pero si la cultura es castigar el tiempo ocioso, lo que estamos fomentando que la gente baje su productividad como instinto de supervivencia para proteger el trabajo, para proteger su empleo. Eso sí que es increíble. Pero usted hace el comentario, pero ¿de dónde provendrá esa creencia? Lo que pasa es que esa es una creencia que uno extrapola la productividad personal hacia una organización. Porque yo personalmente sí veo que en el día podría hacer más cosas, porque siempre se me ocurren más cosas. Escribir otro libro, hacer otro video, eh, tomar alguna otra clase, ¿cierto? O sea, me encantaría que fuera a hacer otro proyecto, pero eso no me compran tanto, me compran menos. Pero, y entonces cada hora en el día siempre tiene algo que hacer, porque leerme otro libro, me puedo leer otro libro. Entonces uno siempre tiene con qué llenar el tiempo, pero no necesariamente es generando un producto. Y entonces uno extrapola el buen uso de su tiempo personal al buen uso del tiempo productivo de una empresa. O sea, estamos extrapolando que si yo tengo ocupado todo mi tiempo, estoy aprovechándolo, ¿no? De ahí proviene, pero es por desconocer que un sistema tiene una lógica distinta a un individuo. Y es perder como esa visual de todo el sistema que es precisamente O no no haberla tenido algo nunca, la o visual. no haberla tenido, sí, es Porque de correcto. hecho es una desgracia el señor Descartes. Y vamos antes me estaba comentando usted de los libros del doctor Goldratt, de Descartes o Descartes, no sé cómo. Descartes es un buen nombre, Descartes, pues yo lo descartaría. Qué desgracia de pensadores. Man. El pensamiento cartesiano yo creo que es el que nos ha traído las peores desgracias porque no ha sido explícito, sino que ha ido implícito y ha ido al inconsciente de las personas. Una cantidad de ideas que son equivocadas. Esto del mecanicismo, el dividir en partes para analizar los sistemas. Todo eso eh, es antisistémico. Desconocer toda la orgánica que tienen los sistemas, como los seres vivos que tienen propiedades emergentes de la interacción entre sus partes. Eh, una de las propiedades, o sea, o la principal propiedad que tenemos los seres humanos es la vida y que es producto de la interacción de todos nuestros órganos. Y eso es fácil de demostrar. Empieza a cortar órganos y póngalo encima de una mesa y vea cuánta vida tienen. Por separado. Exactamente, cada uno por separado. Entonces, ese pensamiento cultivado por 200 años, no sé cuántos años, está ahí metido en el inconsciente y el pensamiento sistémico es una cosa novedosa todavía. Ludwig von Bertalanffy, biólogo austríaco, él de haber pensado qué cosa más obvia la que voy a decir, pero fue y escribió su libro también, Teoría General de los Sistemas, pero no para referirse a organizaciones, sino que para referirse a organismos vivos, organismos, a seres vivos. Y luego alguien que es 19 años más joven que él, y se llama Russell Lakoff, y que lo escuchó creo que en una conferencia en Canadá por ahí, dijo, este hijo tiene razón.
Y tiene razón no solamente respecto de los seres vivos, sino que de las organizaciones. O sea, lo que hay que es entender lo que son sistemas. Y en paralelo hay otro señor que se llama Jay Forrester en el MIT. Ahora, yo no sé cómo es esta historia porque siempre es muy difícil saber quién dijo qué, quién le escuchó a quién, ¿no es cierto? O sea, quién tuvo la idea original, pero se reconoce con bastante consenso que von Bertalanffy, este biólogo austríaco, es el autor original de la teoría general de sistemas. Y aquí estamos remontándonos ya a 70 años, 80 años, y aún así el pensamiento sistémico todavía no es la corriente principal. Y hay muchísima gente que habla de pensamiento sistémico, y lo peor de todo es que cuando hablan de pensamiento sistémico, algunas personas hablan de pensamiento sistémico, se han ido por una derivación donde eh, han desconocido una de las características principales de los sistemas, que es que mientras más interacciones, más complejo es el sistema, menos grado de libertad tiene, por lo tanto, menos puntos de control tiene. O sea, más simple tiene que ser el control del sistema. Entonces eso yo lo puedo extrapolar también a cualquier tipo de problema. Mientras más complejo el problema, más simple debe ser su solución. Si no, no funciona. De hecho, una solución muy compleja no funciona. Y digo esto porque investigando ya hace unos años, pues, hice una investigación, no sé si muy profunda, pero suficientemente extensa como para darme cuenta de cuál era la panorámica en el mundo acerca del pensamiento sistémico. Y vi como unos 3 o 4 focos de pensamiento por ahí, en el MIT, con Jay Forrester y después Donnelly Meadows, que es la sucesora, y que bien destacada en Club de Roma, en fin. Por otro lado, hay pensadores sistémicos que tienen sus grupos en internet y que uno que se llama, el apellido, Jim Bollinger creo que se llama, no estoy seguro. Estoy casi seguro que vive en Miami o en Florida. Nos escribimos un par de correos electrónicos, pero la cosa no terminó en un buen diálogo. Luego está John Seddon, que es un psicólogo británico que derivó de la psicología a estudiar los servicios. Y él con sentido común dijo: a mí no me vengan a explicar nada de organizaciones ni de nada, yo voy a estudiar el problema y voy a ver qué hago. Y con mucho sentido común adoptó pensamiento sistémico. Se ha ido posicionando el pensamiento sistémico. Uno pudiera decir ¿Eh? que la posición del pensamiento sistémico, si se valorara como en promedio, digamos, como en un nivel de 1 a 10, podría estar como en un orden de un 5, 6, en un nivel quizás, y que la tendencia de todos modos del pensamiento sistémico es cada día que vaya eh, eh, publicándose, asimilándose y pueda estar a unos niveles de 7, 8, aceptado como un pensamiento que es un pensamiento fundamental y clave. Hoy, por ejemplo, con toda esa problemática ambiental y todo ese asunto del cambio climático, en ello una de las cosas que unos argumentos que existen bien fundamentados es todo ese tema del pensamiento sistémico. Pero justo tocó un tema donde yo creo que hay mucha confusión. Yo creo. Y creo que es una confusión porque está absolutamente infectado de política ese tema del cambio climático. Hay mucha política. O sea, y por política me refiero a que
no les importa la verdad, lo que les importa es mantener poder y mantener los presupuestos financiados con impuestos, para mantener todo un aparato que funciona así, funciona sustentado con impuestos, y yo creo que con bastantes mentiras, y que ganan millones sin producir el valor equivalente a esos millones. En realidad no los ganan, entonces se cobran millones sin ganarlos. Eso va mal. Y mi problema con precisamente es que hay, o sea, de repente escucho, hay más aceptación acerca del pensamiento sistémico como idea, pero no entiendo muy bien qué es o cómo se come. O sea, como dice, suena bien, pero al hacer una serie de preguntas hay disparidad de conceptos bien entendidos y aplicables. Por eso yo ya escribí hace un tiempo, lo dejé escrito en un libro, que en mi opinión, y hasta el de hoy la mantengo, teoría de restricciones, la teoría del doctor Goldratt, es el mejor cuerpo de conocimiento para aplicar el pensamiento sistémico. Y porque teoría de restricciones tiene unos pocos fundamentos que son fundamentos que yo creo que son fundamentos también del pensamiento sistémico, y que vienen además heredados del pensamiento científico concebido por Isaac Newton, que bueno, a juzgar por la contribución de Newton, uno dice no debe estar tan equivocado tampoco, ¿no? Eh, el tema de la simplicidad, entender que la naturaleza es armoniosa consigo misma, que no existen las contradicciones, que si uno ve una contradicción es porque no entendió algo. Esos son los fundamentos, esos son los dos fundamentos básicos de teoría de restricciones. Luego está no culpar a la gente y nunca decir ya sé, pero eh, eso lo agregó después, Eli. Yo recuerdo haberle escuchado el año 2002. Los dos fundamentos de teoría de restricciones son simplicidad y ausencia de conflicto. Y de hecho, la ausencia de conflicto es, o que se pueden eliminar los conflictos, es una derivación del principio de simplicidad. Y uno puede hacer la demostración hasta matemática. Pues uno no puede tener una contradicción en la causa para después tener efectos reales, porque ya conjunto vacío. Ahí viene, es posible que venga una mención que en alguna oportunidad escuché al leer el libro La Decisión, que me parece que es un libro muy interesante, es un libro que desde la oportunidad que lo recibí, que el ingeniero José Armando Pérez me lo hizo llegar, alrededor de unas 5 veces lo he leído y siempre he tenido la posibilidad de comprenderlo mejor. Ahí hace todos unos planteamientos al respecto, pero la mención a que yo hago referencia es a una mención en la cual recibía un mensaje que en algún momento el doctor Eliyahu Goldratt manifestó que él había escrito ese libro años. Incluso la mención que yo escuché es que lo entenderían en 80 años y quizás esté relacionado con esto, con el entender es el que el común popular lo entienda a un nivel porque está muy relacionado con el pensamiento sistémico, que no es precisamente un pensamiento arraigado, un pensamiento del común, un pensamiento, digamos, que en todas las cosas y en todas las actividades se tenga en cuenta. El, el libro La Decisión que usted está mencionando, que en inglés se llama The Choice, y que yo recomiendo leer de todas maneras, contiene justamente lo- los pilares de teoría de restricciones, que son la base de la filosofía de pensamiento del doctor Goldratt. Y yo
le escuché a él, o sea, no le escuché en una charla, sino que estábamos conversando. Estábamos conversando él y yo acerca del impacto del libro y todo. Entonces yo le decía, puta, la meta que tiene, ya cumplió 30 años ya. Ya había cumplido, no había cumplido 30 años todavía, había cumplido 20, 26, era el 2010 por ahí, ¿cierto? El 84 al 2010, bueno, por ahí. Estoy sacando la cuenta, sí, por ahí. Correcto, 26. 26. Y entonces le dije yo, 26 años y todavía sigue estando vigente. Y me dijo, sí, contra todos mis pronósticos, yo pensé que yo iba a escribir ese libro y todo el mundo se iba a dar cuenta de los errores que se están cometiendo en todas las fábricas manufactureras y que, no sé, 5 o 10 años iba a haber un movimiento y ya este iba a ser la norma. O sea, pensar en forma sistémica, abolir las eficiencias locales, todas las cosas que ya saben. Y es increíble, todavía sigue vigente. Me dijo, yo creo que va a estar vigente otros 50 a 80 años. La meta. Al ritmo que vamos, me dijo. Yo creo que va a estar vigente otros 50 años. Sin embargo, la decisión, creo que es un libro que va a estar vigente por lo menos 500 años. Porque apunta a hacer un cambio cultural de mayor profundidad que la meta. Me dijo él. Me dijo, yo ahora te puedo decir, esta es mi estimación. La meta debería quedar obsoleto como libro novedoso. O sea, no va a quedar obsoleto en el sentido de que alguien va a decir, eso está equivocado. Va a quedar obsoleto en el sentido de, le hace la meta y así aprende algo. No, o sea, va a leer un libro de historia. Pero la decisión, en la opinión de Lee Walrath, era, o sea, iba más profundo y podía tomar unos 500 años la transformación cultural, que es una transformación, pues fíjese que ya uno empieza a tocar otros ámbitos que normalmente en los negocios no se tocan a este nivel, que tienen que ver con la ética y entonces son cosas novedosas. Vamos a hacer unos cursos de ética para los negocios. Eso dice, ética para los negocios. O sea, hay una ética que no es para los negocios. O sea, la ética es la ética. Man. Sí, pero la vamos a hacer aplicar a los negocios. Okay. Y habitualmente la ética se enfoca en lo que hay que omitir para no cometer infracciones, ¿cierto? A la ética. Es lo que hay que evitar hacer. En eso se enfoca la ética, en qué cosas no se pueden hacer. Pero si uno profundiza un poquito más, se da cuenta de que cuando estamos hablando de la ética, estamos hablando del bien vivir, de qué es lo que le conviene a uno como individuo para ser más feliz, que muchas veces cuesta trabajo. Pero qué cosas que tienen valor no han costado trabajo. Entonces, edificarse a uno mismo, el tener un mejor entendimiento de un montón de cosas, cuesta el trabajo de haber estudiado, de haber discutido, de haber pensado. Pero eso da mucha más satisfacción que ser un ignorante, ¿cierto? Entonces, cuando uno lee con atención la decisión y ve cuáles son los obstáculos para pensar con claridad, que finalmente todo el tema del libro se llama así, la decisión
que hay que tomar es, uno va a decidir que va a pensar por sí mismo y va a pensar con claridad, o va a dejarse dominar por el medio ambiente o por lo que otros digan, y va a renunciar a esta capacidad de uno tomar, de pensar con claridad y tomar sus propias decisiones. Y no se refiere a la decisión de las decisiones, sino que es la decisión primaria. Es cómo voy a tomar yo mis decisiones, con el producto de mi pensamiento o con el producto del pensamiento de otros. Pero para que uno quiera tomar esas decisiones, tiene que tener cierta confianza en que lo que está pensando lo lleva por un buen camino, o sea, por el camino deseado, hacia más felicidad, más plenitud, le dice el doctor Gorrer, dice una vida plena, a full life, así como lo expresó, ¿cierto? Y es que ahí hay un aspecto, por ejemplo, uno de los casos, y él menciona, y sí, sí, dentro de su pensamiento, dentro de toda su organización de pensamiento, subyace una orientación a que los demás tienen la culpa. Eso hace que en un momento dado ello impida lograr esa posibilidad de tomar unas buenas decisiones. Sí, hay otros autores, ya ahora no me acuerdo quiénes son como para citarlos con nombre y apellido, pero que hacen estas reflexiones que son muy sensatas. Dice, usted no puede decidir qué es lo que otros van a hacer con uno, pero uno sí puede decidir cómo va a reaccionar a lo que otros hacen con uno. O sea, usted no puede decidir lo que el ambiente externo le provoca a uno. Para empezar, un terremoto, un incendio, que lo roben, o cosas muy positivas, le hagan un reconocimiento, le den un premio, lo aclamen en un estadio. Todas esas cosas son cosas que uno podría decir le pasan a uno. O sea, eso le pasan también es como discutible, ¿cierto? Porque tienen alguna causa, pero le pasan. Pero uno sí debería ser dueño, o uno dueño todavía, de cómo va a reaccionar a esas cosas. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, uno reacciona con los hábitos que ha formado. Entonces, qué importante es eso de formar buenos hábitos. A mí aquí Daniel me ha llamado de repente la atención respecto de cosas que son hábitos de uno. No deja hablar. Entonces, pues, tiene que uno, pero yo creo que ya hace tiempo llevo entrenándome para escuchar. O sea, cada vez que alguien me va a hablar, yo prefiero escuchar antes de decir algo. Será la edad, ¿no? O sea, uno aprende más a escuchar que seguir hablando. O sea que el libro, la decisión, no, 80 años son pocos, pueden ser más. Y 500 puede ser una estimación corta. Sí, y es que uno lo percibe por los arraigos que hay. Por ejemplo, sí hubo definitivamente un arraigo que hay es el del pensamiento analítico. Y pues y hay muchas cosas subyacentes con respecto a lo que ello genera. Entre otras, genera la dificultad que sea sustituido por eso que sería el deseable de un arraigo de pensamiento sistémico. Pues que yo, bueno, la decisión no es acerca de pensamiento sistémico, es acerca de pensar con claridad. O sea que también podríamos superar el pensamiento sistémico en algún momento si es que uno pues, encuentra algo
que tenga más sentido. En este momento no lo tengo, pues si no, ya estaría yendo para allá, ¿cierto? Pero el tema es no tenerle miedo a cuestionarse las propias premisas para profundizar. Y no dejarse estar, o sea, no aceptar esas contradicciones, las contradicciones que hay. Y entonces cuando uno las acepta el trade-off, o sea, ¿cómo se dice en español? La transigencia entre dos cosas antagónicas. Por ejemplo, este es mi ejemplo favorito porque es muy fácil de entender con el inventario. Siempre el inventario es un buen comodín. Yo he conversado, ya se lo he comentado en otras ocasiones, con gerentes de empresas billonarias, ¿no? De billones de dólares, y que me dicen, sí es cierto que uno puede lograr reducir todos los agotados, llegar a tener un alto nivel de disponibilidad, sobre el 98%, pero ¿a qué costo? Entonces, lo aceptable en nuestra compañía, 94%, 93, 94% de disponibilidad, porque más que eso, o de fill rate es como el nombre también que tiene, o cumplimiento del pedido. Más que eso, cuesta demasiado dinero, es demasiado caro. Y entonces ahí uno se da cuenta de que ya hubo una aceptación de un estándar menor al que sería posible si a alguien se le ocurriera alguna forma media mágica en la mente de esta gente, ¿no es cierto? Que es mágica, para al mismo tiempo mejorar la disponibilidad y que eso no sea más caro, incluso puede ser hasta más barato. Pero mientras uno no tenga esta, esta creencia profunda de que todo conflicto puede ser eliminado, toda contradicción puede ser eliminada, va a dejar de pensar. Entonces se acomoda con ese estándar y dice ya, esta es la solución, está resuelto, 94%. Vamos al siguiente problema. Cuando ese 94% es la causa de muchos otros problemas, muchos otros síntomas que se están atacando. Entonces la pasan en eso, pues. Y las productividades de las empresas tienen pues un techo. Entonces pues por eso digo, este libro, La Decisión, establece un programa muy, muy exigente. Pero cuando uno lo va aceptando y va poniendo práctica, y se puede poner en práctica aplicando teoría de restricciones. Hoy, para mí, esa es la mejor alternativa. Hay otras herramientas también que vienen de otras fuentes, no es todo teoría de restricciones en la vida. Pues. También hay otras formas de pensar, hay otras herramientas que se pueden usar. Pero el principio básico es no aceptar el conflicto, no aceptar la contradicción. Entonces, ¿cuándo vamos a lograr que en la educación a los niños se les enseñe esto? Teoría de restricciones para la educación, que se llama TOCFE, Theory of Constraints for Education, TOCFE. Es una fundación fundada en el año 1995 por el Dr. Goldratt y presidida hasta el día de hoy por Kathy Surkin. Ha logrado introducir en muchos programas de educación en el mundo, pero que todavía son muy pocos, pues los niños afectados
van como de 10 a 12 millones de niños, pero son billones de niños a los que hay que afectarse. Es un porcentaje pequeñísimo de la población. Pero se les ha enseñado desde pequeños estos principios. Son dos cosas fundamentales. Número uno, no acepte la transigencia. Siempre se puede conseguir una solución donde ambos ganan. Cuando hay dos personas, hay dos grupos que tienen posiciones antagónicas, nunca tienen objetivos antagónicos. Cuando los objetivos son antagónicos, efectivamente uno o los dos están equivocados profundamente en los objetivos que quieren lograr. Entonces, si el objetivo de un grupo es exterminar al otro, madre mía, o sea, ¿cómo puede uno decir que ese es un objetivo legítimo, cierto? Porque con la misma lógica, entonces sería legítimo que el otro grupo tenga el objetivo de exterminar al primero, pues. O sea, cómo es esa cosa? Entonces, eh, hay que ir un poquito más abajo para ver cómo se generaron estos objetivos. Pero habitualmente, y pensando que la gente es buena y no tiene estos objetivos destructivos, entonces los objetivos no son contradictorios. Las posiciones sí, pero los objetivos no. Entonces hay manera creativa para eliminar la contradicción de las posiciones. Entonces se toman acciones para lograr ambos objetivos sin que ninguno sea dañado. Este es uno de los principios que se le enseña a los niños. Y el segundo es que son tres cosas. El segundo es que se les enseña a que la verdadera libertad consiste en que uno conoce las consecuencias de las propias acciones antes de tomarlas. Entonces uno puede aprender a pensar en términos de causa y efecto para entender cuáles son las consecuencias de las propias acciones antes de tomar la decisión. Porque uno es libre de de realizar una acción, pero no es libre de elegir las consecuencias de esa acción. Las consecuencias de esa acción ya escapan del control de la persona que tomó la acción. Una vez que se realizó la acción, se desató. Uno no puede controlar las consecuencias. Un ejemplo muy infantil, si uno quiere, pero bastante gráfico, es: soy libre de apretar o no apretar el botón del ascensor, pero una vez que lo apreté, no soy libre de las consecuencias. El ascensor va a llegar, ¿cierto? O sea, y la tercera cosa que le enseña a los niños también es a, a pensar en términos de metas ambiciosas y cómo identificar los obstáculos que tienen que superar. Y entonces se construyen planes factibles para lograr metas que parecían imposibles. Y esas son las tres cosas que se les enseña a los niños con estas herramientas de teoría de restricciones aplicadas a la educación, que finalmente son tres herramientas que usamos también en los negocios. Son la nube de conflictos, las ramas lógicas y el árbol de prerequisitos, pero se le ponen nombres más bonitos para los niños. Y los niños aprenden estas cosas en 5 minutos. A los ejecutivos hay que dedicarles talleres de 3 días con seguimientos de varias semanas y después de años empiezan a dominarla y la usan. A los niños la aprenden en 5 minutos y la usan al día siguiente. Y tengo O sea que ahí... el impedimento en la posibilidad de que eso se dé en el adulto es el arraigo de una cantidad de creencias que obstaculizan la posibilidad de que otras cosas lo Yo creo que sí. sustituyan. Yo creo que sí, que hay mucho de... O sea, bueno, es inercia. Pues ya, como he comentado otras veces, la inercia no es una cosa mala, es una fuerza poderosa. Pero entonces, como una fuerza poderosa, hay que usarla para provecho propio.
es lo que también se llaman formación de hábitos. Y también lo que dice Daniel Kahneman respecto de los atajos mentales. Uno no tiene que volver a repensar, o sea, no descubra la rueda cada vez, ¿no es cierto? Uno ya sabe que la rueda sirve, listo, y la usa. Entonces, en eso consiste también mucho la cultura de conocimientos. Uno está entrenado y ya ha aprendido que ciertas cosas funcionan, otras no. Entonces, pues no se empeña cada vez en, vamos a ver si eso que ya sé que no funciona, esta vez sí. Si uno ya sabe que hay otra cosa que funciona, esa es la que usa. Entonces los hábitos arraigados y la inercia son poderosas. Entonces pues dependerá de la personalidad de cada uno también, a qué velocidad es capaz de identificar qué hábitos tiene que cambiar y qué disciplina va a poner para cambiarlo. No me acuerdo cuál es el número exacto, creo que son 33 veces que tiene que repetir algo para cambiar el hábito, algo así. No sé, bueno, cómo es. ¿Quién sacó ese número de dónde? Yo creo, supongo que de la manga, ¿no? Número. Bueno, interesante conversación de hoy. Hablamos más de profundidad filosófica y de teleología. ¿Sabes lo que es la teleología? Teleología es hablar del fin último del hombre, de lo que está más allá, o sea, hacia dónde va uno. Por tele, lejos, ¿cierto? Pero ya, ¿cuál es el fin en sincronización? Creo que tengo un capítulo donde, o sea, yo dudé si lo publicaba o no porque me metí en aguas turbulentas con oleaje. El barco de uno tal vez no es tan potente y tan robusto y puede naufragar cuando se mete ahí a examinar cosas que de repente se escapan y necesita más profundización, más profundidad de los propios conocimientos y la propia experiencia, pues. Pero bueno, igual le lancé ahí mis intentos de entender por qué esta es la idea. Y que tiene que ver con por qué pienso yo que la responsabilidad social empresarial es una desgracia. Esto está nuevo. Esto es algo que una desgracia, man. O sea que uno podría interpretar esto que acabo de decir con que poco menos que yo preferiría que volviéramos a la esclavitud. No, señor. Lo que yo digo es que es una desgracia hablar de responsabilidad social empresarial como se habla, como si fuera un movimiento caritativo de renunciar al lucro de la empresa para proveer un bienestar a otro o para proveer un bien a otros. Renunciar a una cosa para proveer un bien a otro. Cuando lo que yo pienso es que no existe esa contradicción. No es un juego de suma cero. Porque de los fines de las empresas, cuando uno habla del dinero que genera para los accionistas, de las utilidades, ese es un resultado del sistema que proviene de dos condiciones necesarias que son anteriores. De cuánta prosperidad le está procurando esa empresa a los empleados. O sea, le tienen que generar un ambiente donde los empleados puedan prosperar y cuánta prosperidad le está generando a los clientes.
O sea que los productos que esa empresa, productos o servicios esa empresa entrega son extraordinarios. Esa segunda como que no es ningún misterio, o sea, ya todo el mundo como que le cayó la ficha de que tiene que ser muy competitivo, entregar un excelente servicio, tener buenos precios, ¿cierto? O sea, eso no cabe mucha duda. Pero la primera, la que suena como más rara. Entonces yo lo que digo es, en la medida en que uno entiende que el objetivo número uno, si uno quiere ponerlo en términos, pero son las tres condiciones son necesarias, ¿cierto? Pero la condición de proveer la máxima prosperidad para el empleado, como lo dijo Frederick Taylor hace más de 100 años, y nadie parece que lo estaba escuchando, es una condición necesaria para hacer un excelente negocio para los accionistas. No es caridad, man. Entonces, para mí, lo que es la desgracia es que cuando uno lo pone como un trade-off, entonces se pone al mismo nivel que el 94% de la... ya, sí, de acuerdo, ¿no? Tenemos que tener disponibilidad para las ventas, pero no exagere, porque más que 94 sale demasiado caro. Más prosperidad para los empleados sale demasiado caro. Vamos a sacrificar utilidades. No existe ese trade-off. Ese es el principal mensaje que estoy tratando de transmitir con algunas cosas que hago. Entonces, la responsabilidad social empresarial, el nombre que tiene ya es horrible. No es responsabilidad, sino responsabilidad es dése cuenta de que es mucho mejor negocio. Además, excederse, no poner esos límites que parece que uno quiere. O sea, ¿hasta dónde llega la responsabilidad social? No, bueno, pues hasta cierto límite aceptable y entonces uno hasta saca premios. Ya, esto ya parece prédica. Entonces, el próximo jueves vamos a conversar de algunos otros temas, no sé de qué serán. Pero yo creo que por hoy hay suficiente como para seguir pensando la semana. Muchas gracias. Sí, es. Muy interesante. No. Bueno, Gracias. discernimiento.